Usted está viendo Tierra América, la vida hecha imagen. Recuerda que el siguiente programa es clasificación B, para mayores de 14 años. Tierra América, la vida hecha imagen. Saludos país, aquí se inicia su espacio Voz para el Cambio, esta ventana de compromiso con la patria, de compromiso con el ideal duartiano. Corre el mes de junio, el mes de la raza inmortal. Estos jóvenes que se inmolaron en una fecha ya que cumple 52 años, 54 años, 1959 a 2013, 54 años. Jóvenes que se inmolaron por la patria, jóvenes que abrazaron el ideal del patricio, el ideal trinitario, el ideal febrerista. Y esto nos lleva a nosotros a pensar en los valores desde Juan Pablo Duarte. Y digo que nos lleva a pensar en los valores porque ciertamente la sociedad dominicana de hoy ha ido perdiendo los valores tradicionales, los valores esenciales, y entonces ha ido asimilando, asumiendo otros valores que yo muchas veces he llamado antivalores. Los sociólogos hablan simplemente de otros valores, otra forma de pensar, de comportarse, de hacer las cosas, de ver el mundo, pero que en definitiva, dicen los sociólogos, que son valores. Valores diferentes. Yo prefiero seguir pensando el país a partir de los valores del patricio, de los valores que encarnó Juan Pablo Duarte. Y un valor esencial en Duarte era el de la patria. La patria ante todo, que es el emblema o el eslogan que hoy usan nuestras Fuerzas Armadas. Fuerzas Armadas que no sirven para mucho, pero que están ahí. La patria ante todo, decía Duarte. Los valores de patria. Un valor esencial, la soberanía. Un valor esencial en Duarte. La justicia. Otro de los valores fundamentales de Juan Pablo Duarte. Sed justo, lo primero si queréis ser felices. Pero como él fue hilvanando una concepción de la justicia, a tal punto que en sus enfoques Duarte llegó a plantear las ideas esenciales de lo que hoy se conoce el debido proceso, de lo que hoy se conoce como el debido proceso, que a nadie se le puede juzgar sino con la ley vigente, que a nadie se le puede aplicar más sanción que las que establece la ley, es decir, establece las garantías, lo que denominamos hoy el debido proceso. Pero cuando pensamos en los valores desde Duarte, hay que pensar en el amor, cómo ese hombre fue todo desprendimiento en el amor a su familia, en el amor a la patria. Hay que pensar en la solidaridad desde Duarte, cómo él se entregó a los demás, a darle clase gratuitamente, a prestarle sus libros. Cómo veía a Juan Isidro Pérez, a Pedro Alejandrino Pina, a Francisco del Rosario Sánchez, desde esa perspectiva de la solidaridad, y cómo aplicó ese concepto con los reformistas haitianos. Pero un valor esencial en Duarte, el trabajo, su vocación por el trabajo. Por eso en esa carta que le envía a su madre y a sus hermanas, Duarte dice: una vez independizada la patria, yo me haré cargo de los negocios de nuestro padre. Es decir, iré al trabajo, volveré a trabajar, no a caudillar la república. Y desde muy joven, el trabajo en Duarte fue una cuestión esencial.
Y hoy hay muchos que quieren riqueza sin trabajar, la quieren por la vía fácil. Hay quienes dicen, como mi hermano Juan Francisco, que esos que quieren el dinero fácil lo ven como un trabajo. Y decía Juan Francisco el día pasado, los que están dedicados al narcotráfico, para ellos esa es una actividad que es su trabajo, porque están arriesgando el pellejo, están arriesgando la vida. Uno se ríe, porque ¿cómo ver el narcotráfico como un trabajo? Una acción tan vandálica, que es una acción contra la humanidad, que uno puede ver eso como un crimen de lesa humanidad. Y Duarte veía el trabajo desde otra perspectiva. Pero el desprendimiento de Juan Pablo Duarte, cuando decide proponerle a su familia que todo el patrimonio lo pongan a favor de la santa causa de la independencia, con un desprendimiento absoluto. Pero al propio tiempo, si yo me iré a trabajar, no voy a caudillar la república, es también una actitud de desprendimiento. Entonces, hoy en una sociedad como esta, que para mí se va desvalorizando, aunque los sociólogos, repito, ven que hay la emergencia de nuevos valores, hoy más que nunca es necesario ir a los prohombres de la patria. Y para mí el fundamental es Juan Pablo Duarte. Por eso, en el mes de junio, mes de la raza inmortal, es un mes para la reflexión. Y hay que reflexionar no solo a partir de Jiménez Moya o de Manolo, o de Camaño, o de Sánchez o de Mella. Hay que reflexionar a partir, en lo fundamental, del patricio mayor de Juan Pablo Duarte. Así que vamos a conversar de estas cosas, de estos valores en el día de hoy. Y tengo conmigo en una primera parte a Juan Francisco de la Rosa para hacer algunas anotaciones, y en un segundo momento el maestro Filiberto Cruz, un maestro historiador de nuestra Universidad Autónoma de Santo Domingo, un hombre que nos puede dar una clasecita de los valores, de la historia, del patriotismo, desde este escenario Voz para el Cambio. Juan Francisco, saludo y me alegra que haya decidido compartir momento de esta entrega de hoy con nosotros. Me alegra que esté con nosotros. Gracias. Pienso que está consciente de la connotación que tiene esta entrega de hoy al analizar valores en la vida y obra de Juan Pablo Duarte, precisamente un 14 de junio. Y lo primero que tenemos es que volver al ideario, porque allí está plasmado cuando este dominicano ilustre dijo que el único consuelo que me llevaré a la tumba es que esta obra tendrá imitadores. Y tú recuerdas cuando hablamos con un ex guerrillero como Rafael Charrúa Mejía, y nos dijo que el programa de Juan Pablo Duarte de 1938 está intacto. 1838 no se ha explotado. Es decir, el sector progresista puede mirar hacia atrás y encontrar fundamento político, filosófico, ideológico en esa doctrina, en esa enseñanza. Es un pensamiento inmortal. Entonces, no pecamos si decimos que a partir de ese momento todos los movimientos políticos surgidos en la República Dominicana han tenido que volver hacia ese ideario. El más próximo fue el que encabezó Gregorio Luperón, y de ahí hasta nuestros días yo pienso que podemos volver y decir, de ahí a Manolo, a Camaño. Este es un pensamiento que tiene una presencia
política, moral, ideológica. Y fíjate que aunque se ha hecho un esfuerzo por tener a la juventud dominicana desinformada, porque en la escuela no se forma al estudiante como debe ser, y lo tenemos la prueba porque nosotros fuimos estudiantes, y no es verdad que allí se nos enseñó a plenitud la historia como debe ser. Lo que conocemos un chin es porque hemos hecho un esfuerzo particular para conocer estas cosas, pero no es que el Estado tiene una política de formación como lo tendría en Cuba enseñar el ideario martiano. En la República Dominicana la clase gobernante ha tenido interés en que hayan cosas ocultas. Todavía no se le explica al pueblo con la debida entrega de la era de Trujillo. Son temas que habrá uno que otro profesor, por sus convicciones, por su claridad de pensamiento, que llega al fondo, pero lo que quiero decir es que no hay una política de Estado en donde los valores fundamentales de la historia dominicana sean expuestos de una manera consciente y para formar una juventud que sea capaz de defender el nacionalismo, los valores esenciales de la patria. Entonces, felicitamos esa línea que pretende mantener Voz para el Cambio, de insistir en formar en base a valores. Cuando uno piensa en los valores desde Duarte, el valor de la unidad es una cuestión fundamental, porque si los liberales no se han alzado con el poder para el bien de la República, porque le ha faltado el don de la unidad o la humildad para la unidad, que ha sido un factor fundamental. La división de los liberales, de los democráticos, de los hombres y las mujeres que aman la patria. Y en estos tiempos de crisis moral y en el que la gente lo que quiere es dinero, 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 como apuntó en una ocasión el profesor Juan Bosch, hay que ir a Duarte, ese hombre ético, el que rindió cuenta. Es un valor fundamental en estos tiempos. Y la fe de Juan Pablo Duarte, hay que exaltarlo como un valor fundamental. Duarte fue el hombre que tuvo fe en el momento en que muy pocos creían en la posibilidad de que lo que era este pueblo podía erigirse en una nación como tal. Y ahí fue el gran choque de Duarte con Manuel Joaquín del Monte, que nunca tuvo fe. Un hombre muy preparado, pero no vio la posibilidad de que este pueblo pudiera cuajarse en un estado libre, soberano e independiente, por todas las debilidades socioeconómicas, institucionales y la escasa población. Y la fe de Duarte fue fundamental. Alfonso, por eso don Pedro Mir hace anotaciones fundamentales en la visión que tuvo sobre Juan Pablo Duarte. Pero quería precisar un salto que me diste ahí, que debo recogerlo. Decía, desde Duarte entonces viene Luperón y me pasa a Manolo, me pasa a Camaño, pero me brinca la segunda intervención norteamericana, 1916-1924, con los Enrique Ureña, don Américo Lugo y don Gregorio Urbano Gilbert. Esa gente actúa a partir del ideal febrerista. Es decir, la obra de Duarte ha tenido continuidad, independientemente en que no ha podido cuajar para un proyecto de poder en la República Dominicana. ¿Me iba a notar algo? No, yo acepto la sugerencia, pero dije que de allá para acá todo lo que ha ocurrido, pero pienso que es de justicia que tú señales los hombres de esa época. Sobre todo están recogidos en la obra El Derrumbe de Federico García Godoy. Pienso que si hay un trabajo que magnifica el patriotismo de ese periodo histórico
de la invasión norteamericana y que enaltece los hombres que lucharon enfrentado a esos 8 años de tortura para nuestro pueblo. Ella es una referencia, y siempre cuando hablamos de estas cosas es importante señalar las figuras que trascendieron en aquella época, de manera que acepto el señalamiento tuyo, pero en otra ocasión te he escuchado citar un pensamiento muy oportuno del Patricio, y te pido, porque yo no lo recuerdo así como te lo he oído a ti, cuando él habla de lo necesario que es estar unido para vencer al enemigo. Sed justo, sed unidos, y así apagaréis la teada de la discordia y venceréis a vuestros enemigos. Gracias, Juan Francisco, por compartir conmigo estos minutos y con el país en Voz para el Cambio. Vamos a una brevísima pausa y retornamos con el maestro Filiberto Cruz. Vamos arriba, señor director. Cuando usted vaya a comprar o vender una casa, un apartamento o un solar, piense en Felga S.A., una compañía de bienes raíces con criterio muy profesional. Pero igual, si su interés es alquilar un inmueble, piense en nosotros. Felga S.A. está ubicada en la calle Ramón Santana, esquina Máximo Gómez, en la zona universitaria, con los teléfonos 809-682-7202, 809-688-5593. Recuerde que para comprar o vender o alquilar su casa, piense en Felga S.A. Seguimos en su espacio Voz para el Cambio, conversando de temas de patria, de temas de valores, de temas necesarios. Una sociedad la nuestra que muchos la ven por el derricadero, pero hace falta que nosotros afiancemos conceptos, afiancemos ideas y sobre todo fortalecer la fe de este pueblo en que es posible reencauzar los destinos de la nación, en que hay que retornar al pensamiento de Juan Pablo Duarte, al pensamiento febrerista, a la acción de un Gregorio Luperón, de un Gregorio Urbano Gilbert, de un Manolo, de un Camaño, y de estos jóvenes que hoy están en las calles, en los callejones, en los caminos, en las veredas, en las montañas, en los barrios, con ese pensamiento duartista, duartiano, de reencauzar los destinos de la patria. Porque esta patria, como decía Duarte, es digna de mejor suerte. Esta patria de nuestros dolores es digna de mejor suerte. Con el maestro Filiberto Cruz, historiador, profesor de la Universidad Autónoma de Santo Domingo, vamos a conversar de estas cosas, y el mes de junio se presta para que hablemos de estos temas. Mes muy emblemático de la raza inmortal. Maestro, saludos, nos alegra que esté con nosotros. Usted escuchaba algunos comentarios que hacíamos con el hermano Juan Francisco de la Rosa, hacíamos una introducción de los valores desde Duarte. ¿Cómo ve el maestro Filiberto Cruz, un hombre que es conocedor de la historia dominicana y más de estos episodios de la historia reciente, los valores en Duarte y cómo ellos pueden quedar, o cómo quedaron plasmados, cómo impactaron a los jóvenes de la raza inmortal? Bueno, revisando el programa mínimo que enarbolaron y difundieron los expedicionarios del 14 de junio de 1959, podemos ver en ese programa que es prácticamente el mismo programa de Juan Pablo Duarte. Por ejemplo, es un programa que se puede ver en los aspectos social, político, económico. En el aspecto social, por ejemplo, planteaba
llevar a cabo una reforma agraria a favor de los campesinos dominicanos, tierra para los campesinos, que era una consigna que en los años 60 tomó mucha fuerza en la sociedad dominicana. En el ámbito de la política se planteaba una asamblea constituyente, como la soñó Juan Pablo Duarte, una asamblea constituyente que muy pocas veces se ha realizado en las 38 modificaciones que ha tenido la Constitución dominicana, desde que se promulgó la primera en San Cristóbal, el 6 de noviembre de 1844, hasta la última, que se aprobó el 26 de enero del año 2010. La reforma constituyente o la asamblea constituyente ha estado escasamente presente en esas 38 reformas, y en el programa de liberación nacional que trajeron los expedicionarios se hablaba de una asamblea constituyente para darle al pueblo la verdadera constitución que se merecía el país. En el ámbito económico se planteaba una economía mixta. Mira qué inteligente era, una economía mixta, social y privada, a la vez que deben compartir y deben convivir a favor del desarrollo. O sea que ese programa, tú lo lees con calma y te darás cuenta que están recogidas las ideas esenciales que elaboró Juan Pablo Duarte, que, como bien ha dicho el amigo Charles Mejía y tú lo has repetido, es un programa que no lo ha superado nadie todavía en República Dominicana, y por eso la enorme vigencia política, moral, ética del pensamiento de Juan Pablo Duarte en la actualidad. Es un pensamiento que no muere, porque es que todo está por realizarse. Este es un país todavía en construcción, un país con muchas debilidades institucionales, que arrastra demasiados vicios a la actividad política, como son el clientelismo, el nepotismo, el patrimonialismo, pensar que el Estado es una vaca para ser chupada por sectores siempre de la derecha, de los sectores más conservadores del país, que son los que siempre han gobernado esta nación. Incluso hemos registrado el caso insólito de sectores liberales o de líderes que han sido liberales en el pasado y que luego se han degenerado política y socialmente y se han convertido en los voceros del conservadurismo y de la derecha tradicional en República Dominicana. Eso es increíble. Esa es una de las debilidades históricas que ha tenido el sector liberal en la República Dominicana, que ha mantenido esa pugna con el sector conservador, pero el sector conservador siempre se impone, siempre se las arregla para seguir adelante, y como que se reencarna, como que revive, y cuando tú crees que está derrotado, rápidamente aparece un ala de derecha o conservadora y se hace con el santo y la limosna en todas las coyunturas y en todas las situaciones. Esto es un caso serio que tiene que ser debatido a profundidad, de cómo los sectores conservadores históricamente se han salido con la suya en todas las coyunturas, a pesar de que siempre tienen el apoyo de alguna potencia extranjera. En el pasado, en el siglo XIX, Francia, España. En el siglo XX, los Estados Unidos de América. Siempre tienen el respaldo de algún poder extranjero y siempre se salen con la suya. Pero como tú has señalado varias veces, el divisionismo del sector liberal ha sido catastrófico para la sociedad dominicana. Es claro entonces que las ideas de los hombres y las mujeres de esa gesta del 14 de junio están vigentes. Claro que están vigentes por el programa de la liberación nacional del 14 de junio, de los expedicionarios del 14, del movimiento de liberación dominicana que se formó en Cuba y en Venezuela. Ese programa hay que difundirlo y debe ser conocido. Lo que pasa es que, como tú sabrás, la historia dominicana se conoce muy episódicamente, ocasionalmente cuando hay fecha, etcétera, y solo tu programa es de los pocos que tiene una consistencia en analizar los acontecimientos y muchos temas de historia que son desconocidos. Pues ¿cuántos temas de historia en este país que nunca se debaten? Aquí ocasionalmente las fechas patrias, etcétera, venimos a la previsión, pero son saltos, es una historia que se conoce salpicadamente y no en forma sistemática, que es lo que pasa en República Dominicana, que no hay una enseñanza sistemática de la historia dominicana. A eso voy, porque hacía Juan Francisco una afirmación, y lo hacía de manera muy categórica, de que no hay una política de Estado para educar, para formar en esos valores de patria, en esos fenómenos de la historia, en ese proceso de desarrollo de la República Dominicana. Usted, como maestro y sobre todo como historiador, ¿cómo valora este enjuiciamiento que hacía Juan Francisco hace un momento? Mira, el libro de Bernardo Pichardo, Historia de Santo Domingo, fue el libro oficial de la Escuela Dominicana
durante más de 40 años. Todavía en los años 70 y parte de los 80, ese libro era la Biblia de los profesores de historia que vivían recitando como papagayos todo lo que dice Bernardo Pichardo en esa obra, que ha tenido muchísimas ediciones porque el libro data de 1916 para acá y se ha reeditado y se ha venido reeditando constantemente. Y yo recuerdo a mi profesor de historia dominicana en el tercero del bachillerato que llevaba el libro de Bernardo Pichardo a leer, o sea, que no se sabía bien la historia, y se pasaba la hora y media leyendo fragmentos de la obra de Bernardo Pichardo. Y ese libro tuvo una influencia enorme en esta historiografía narrativa que hacía más hincapié en la fecha, en los personajes, en la batalla, y no en los procesos, en los grandes conjuntos, en las grandes tendencias de la historia. Por tanto, tuvo una influencia en la Secretaría de Estado de Educación, que prácticamente lo aprobó como texto oficial, que no debe ser, porque en la educación liberal no puede haber textos oficiales. Usted podrá recomendar textos relacionados con los temas, ¿verdad?, para ver todas las versiones y comparar y analizar, pero un texto oficial no puede haber en ninguna universidad y ni en ninguna escuela tampoco. Textos oficiales, eso es un negocio, así no se puede ver los análisis. Entonces, esta historiografía tradicional que ha predominado siempre tomó un nuevo impulso con los historiadores trujillistas, que eran muy capacitados, que hay que reconocer que eran muy enjundiosos, pero siempre caían alabando partían desde la historia de los tiempos de la colonia, pero terminaban siempre alabando al tirano Trujillo. Entonces, después de los años 60, que nace una nueva historiografía dominicana, con Juan Isidro Jiménez Grullón, sociólogo, politólogo, médico, político, patriota, fundador del movimiento de liberación dominicana en Cuba, luchador antitrujillista. Luego, esta historiografía siguió con Juan Bosch, con su obra Composición Social Dominicana, que nos sirvió a nosotros como referencia de estudio en la universidad. Continuó con Roberto Casá, que es uno de los mejores historiadores dominicanos de la actualidad. Continuó con Cordero Michel, que vino también en la expedición, siendo médico, que estos jóvenes profesionales eran casi todos profesionales, se enrolaron en la expedición del 14 de junio y sobrevivieron. Y qué bueno que ellos se dedicaron después a estudiar la historia, a escribir sus memorias. Muchos expedicionarios han escrito sus memorias también. Pero a propósito de que no deben haber textos oficiales y del tema de la formación y lo que planteaba Juan Francisco, parecería que no tenemos una actitud por mejorar las cosas, porque recientemente aquí hubo todo un escarceo con el tema de los textos integrados. Unos textos que, más que ayudar en el conocimiento de nuestro proceso histórico, estaban salpicados de cualquier cosa. Y hubo todo un escarceo sobre esto. Sí, aún estando nosotros en el siglo XXI, como que no estamos por reorientar el rumbo en términos educativos, en términos de la formación, de construir un ciudadano con una conciencia crítica de patria. Sí, esos textos integrados fueron una gran sorpresa. Nadie los conocía, aparecieron, mira, estos son los libros que se van a usar, están ahí, se gastaron, ¿cuántos millones se gastaron en la impresión de esos textos en Chile? No se sabe, 700 millones supuestamente, no sé, porque no lo conozco bien el total de los gastos en esos textos, pero aparecieron como una sorpresa, y eso le causó problemas al amigo Melanio Paredes, que era el secretario de Educación en ese momento, y eso no se discutió aquí, en República Dominicana, porque aquí hay una tendencia de que todo lo que se analice y lo que se estudia deben ser con los famosos expertos extranjeros que no conocen a la República Dominicana y que vienen con sus fórmulas extranjerizantes a imponernos a nosotros directrices en todo. Aquí para todo hay que buscar la opinión de los extranjeros. Yo no descarto que no se busque, pero aquí tenemos profesionales íntegros y muy capacitados para analizar lo que sea. Y el que no tiene experiencia docente difícilmente puede elaborar un texto acorde con el nivel que tienen estos jóvenes dominicanos que nosotros recibimos en la universidad, porque no tienen experiencia docente. Y esa tendencia que tú la ves en Loma Miranda, mira, para el caso de Loma Miranda, bueno, hay que buscar los expertos del PNUD para que digan que sí o que no, y después que ellos digan entonces sí es sí o no.
Y en todo es buscando a los famosos expertos. Si estamos en campaña electoral, aquí vienen los expertos extranjeros a darle cátedra a los candidatos que realmente se